Bien, acá tengo, el parcial va a ser con estos esquemitas, con estos gráficos, que ustedes todos los tienen, están en todas las clases que vimos, están estos esquemas. Por ejemplo, acá tenemos los destinos y las procedencias del piruvato. Fíjense que están estos intermediarios, estos metabolitos que son intermediarios de diferentes días. Entonces, ¿quién empezó a estudiar? Por ejemplo, la primera alumna que va a rendir, yo le puedo preguntar de dónde viene este piruvato y qué vías metabólicas puede seguir. Entonces, con este esquema, esa alumna o ese alumno me tendrá que decir, bueno, el piruvato es el producto final de la glucólisis aeróbica, entonces puede provenir de la glucosa. También lo puedo obtener por transaminación de la alanina con otro aminoácido. Puedo obtener la alanina que transamine con otro alfa-cetoácido, me va a dar piruvato. Y a su vez el piruvato puede transaminar y originarme alanina. También por carboxilación puedo formar oxaloacetato a partir de ese piruvato. Adriana, les decía a los compañeros que voy a subir de nuevo el horario, está corregido por una compañera que ya no está, que no asiste más, así que lo voy a subir de nuevo el horario para que lo verifiquen. En el caso, igual les voy a mandar también un mensaje, en el caso de que lleguen tarde o se les complique o tengan un inconveniente, tienen que esperar al final y no se corren los horarios. El que le toca ese turno, se conecta en ese horario que le corresponde. Bueno, vamos a seguir con este repaso. O me puede decir desde el piruvato por descarboxilación oxidativa puedo obtener acetil-CoA, o en el caso en el músculo, ese piruvato se puede reducir a lactato, o ese lactato se puede oxidar a piruvato cuando hay suficiente oxígeno y seguir oxidándose. Bueno, fíjense que acá yo mencioné varias vías metabólicas. Glucólisis, transaminación, acá en la glucólisis anaeróbica, me da este piruvato se reduce el lactato, cuando tengo oxígeno este piruvato se oxida acetil-CoA. Bueno, estoy mencionando distintas vías metabólicas, que fíjense que acá no están los nombres ya, entonces ustedes tienen, yo les pongo así el esquemita y ustedes me van contando todo esto como yo así les conté ahora. Otra pregunta puede ser con respecto al acetil-CoA, o preguntarle por qué, o de todos estos intermediarios, cuál es una encrucijada metabólica. Entonces ese alumno me diría, bueno, acá un metabolito que es una encrucijada metabólica. Sí. ¿Esto no sería tema del primer examen? No, esto es del último examen. Vamos a ver todas las vías, esto es integrar todas las vías metabólicas. Ahí incluye metabolismo de glúcido, de lípidos y de aminoácidos. Profe, perdón, esa diapositiva que está mostrando ahora... Están en todas las clases que vimos. Claro. Lo saqué de todos los esquemas que vimos. Sí, eso quería consultarle. Pero ¿cuál era la pregunta que dijo? Acá, como así le pregunté en esta diapositiva, en este caso podría preguntar cuáles son los destinos y las procedencias de este acetil-CoA y ustedes me cuentan, o preguntarles de todas estas moléculas cuál es el metabolito que es una encrucijada metabólica y por qué. Ok, gracias. En este caso el acetil-CoA es una encrucijada metabólica porque lo encuentro como intermediario en distintas vías metabólicas. Por ejemplo, a ver un momento por favor.
¿Es una encrucijada metabólica? Bueno, por eso, porque es un intermediario que lo encuentro en distintas vías metabólicas. Por ejemplo, en la biosíntesis de ácidos grasos o en la beta-oxidación de ácidos grasos. Fíjense, acá no están nombradas las vías, pero yo, si tengo un ácido graso y obtengo acetil-CoA, estoy hablando de una beta-oxidación de un ácido graso. O a partir de él puedo sintetizar colesterol, la biosíntesis del colesterol. O lo puedo oxidar en el ciclo de Krebs, en el ciclo de ácidos tricarboxílicos. O en el caso de la diabetes en un ayuno prolongado, puedo formar cuerpos cetónicos. O en el caso del metabolismo de glúcidos, ese piruvato, como dijimos anteriormente, si tengo oxígeno se descarboxila y se sigue oxidando y obtengo acetil-CoA. O en el caso de los aminoácidos, si los voy a catabolizar, si los voy a degradar, también obtengo acetil-CoA. Bueno, y ahora con respecto a este papel anabólico, por ejemplo, acá yo le puedo borrar el título y tengo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs y les puedo preguntar si yo parto de acetil-CoA, oxido, pierdo esos carbonos como dióxido de carbono y regenero oxaloacetato, ¿cómo es esa vía? ¿Es catabólica o es anabólica? O por ejemplo, esa sería una pregunta. En ese caso, ¿qué me contestarían ustedes? En ese caso, catabólica, pero el ciclo de Krebs puede ser un ciclo anfibólico porque tiene diferentes puntos de fuga. Bien, entonces puede ser anabólica, por ejemplo, si a partir de sus intermediarios, como el alfa-cetoglutarato, yo formo un aminoácido, como él lo es el glutamato. O a partir del oxaloacetato, fíjense, yo puedo formar glucosa. Entonces estoy haciendo vías de biosíntesis, vías anabólicas. Entonces, si lo veo en ese sentido, como están estas flechas rojas, yo lo estoy viendo como anabólico. Y si lo veo como un todo, donde veo que tengo vías, o les puedo preguntar por qué es anfibólico, y ahí ustedes me dirían, porque si se degrada ese acetil-CoA y se regenera ese oxaloacetato, es catabólico, y si esos intermediarios los utilizo para vías de biosíntesis, como en la gluconeogénesis o biosíntesis de aminoácidos, o de porfirinas en el hemo, o pirimidinas, estoy hablando de vías anabólicas, entonces es un ciclo anfibólico, porque tengo vías catabólicas y también participan y sus intermediarios en vías anabólicas de biosíntesis. Este es otro esquema que vimos, donde acá tenemos la degradación y la biosíntesis de glucógeno. Yo no le puse el nombre a la vía esta para que ustedes me digan. Por ejemplo, a Daniel le puedo preguntar si yo parto de glucógeno y obtengo como producto final glucosa, ¿de qué vía estoy hablando? ¿Qué vía es esa? Bien, es catabólica, pero ¿qué más? Que el nombre de la vía en sí. Cuando yo les dije, ¿de qué parto y a qué llego? ¿Cómo se llama esa vía? Específicamente. Genéticamente puedo decir que sí, es catabólica. Pero así como esta es ciclo de ácidos tricarboxílicos, esta, si yo parto de glucógeno y llego a glucosa, ¿cómo se llama esa vía? ¿Lo puedo decir, profe? Dale. Glucolisis. Oh, glucogenolisis. Glucógenolisis.
perfecto, es ahí, glucógenolisis. O al revés, lo puede decir otro alumno, qué sé yo, a Piero. Le digo, bueno, yo estoy partiendo de glucosa y llego finalmente a glucógeno. ¿Cómo se llama esa vía? ¿Quién quiere contestar? Yo puedo contestar, profe. Sí, La glucogenogénesis. la glucógenogénesis. Bien. Y en el caso de que yo haga, como teníamos acá, por ejemplo, yo parto de piruvato o de oxaloacetato y llego a glucosa, ¿cómo se llama esa vía? Yo parto de piruvato o de glicerol, por ejemplo, que acá no está, pero llego a glucosa. ¿Cómo se llama esa vía? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, bien. Gluconeogénesis. ¿Y esa es una vía anabólica o catabólica? Anabólica. Anabólica, bien. Entonces algo así va a ser. Si yo parto, o les puedo decir el nombre de la vía y ustedes me dicen cuál es el sustrato inicial y cuál es el producto final, o al revés, yo le digo de qué parto y a qué llego y ustedes me dicen qué vía es, el nombre de la vía, si es anabólica, si es catabólica. Por ejemplo, esa glucogenogénesis y esa glucogenolisis, ¿en qué tejidos lo haré? ¿Quiénes tienen glucógeno? El músculo. El músculo, bien. ¿Quién más? En hígado. El hígado, perfecto. ¿Y cuándo haré glucogenogénesis? ¿Cuando como? ¿Cuando estoy en ayuno? ¿Cuándo sintetizo glucógeno? Cuando hay exceso de glucosa. Bien, entonces sería cuando como o cuando estoy en ayuno. Cuando comes. Después de comer, ¿sí? En un periodo postprandial. Bueno, algo así serían las vías. Otra pregunta puede ser, bueno, acá está explicado más o menos, pero le voy a sacar toda esta parte que está escrita. Y ustedes, por ejemplo, me tendrán que contar este ciclo que tiene acá, pues, punto suspensivo, a qué corresponde. Fíjense, acá está el hígado. ¿Qué hace el hígado? ¿Qué le llega? Y libera esa glucosa. Y se la manda el músculo. Se lo mando como lactato, fíjense. ¿Cómo se llama ese ciclo? De Cori. El ciclo de Cori. Bien, entonces ustedes me dicen, bueno, esto corresponde al ciclo de Cori y me cuentan un poco bien qué pasa. Acá el músculo hace la glucólisis y como no hay suficiente oxígeno para que ese piruvato se siga oxidando y esos NAD reducidos se reoxiden, entonces la opción que tiene es ese piruvato reducirse a lactato para reoxidar estos NAD. Fíjense, estos NAD en la glucólisis los necesito oxidados y como producto los doy reducidos. Pero esas coenzimas las necesito en la glucólisis aeróbica reoxidados. Si no tengo oxígeno, la forma de reoxidarlos es esto, formar lactato. Entonces ese lactato, el músculo lo manda a circulación, en circulación de ahí lo toma el hígado y ahí lo vuelve a oxidar a piruvato y ahí hace gluconeogénesis, forma la glucosa y libera esa glucosa a circulación. Eso es lo que se llamaría el ciclo de Cori. Después, acá tenemos otro ciclo. Esto también lo voy a sacar, lo que es texto, fíjense, acá tengo los intermediarios. Entonces, también, músculo y el hígado. ¿Cómo se llama este ciclo? Glucosalanina. El ciclo de la glucosalanina. Fíjense, esto es más o menos lo mismo. El músculo hace glucólisis, forma ese piruvato, ese piruvato transamina con un aminoácido que genera un alfa-cetoácido
y ese piruvato se convierte en su respectivo aminoácido, que es alanina. Esa alanina tiene un transportador y sale a circulación, lo toma el hígado, ahí de nuevo vuelve a transaminar, forma piruvato y a partir de ese piruvato puede hacer de nuevo gluconeogénesis. Un momento, por favor. Bueno, ahora seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, acá tenemos el ciclo de la glucosa-alanina, donde pasa lo mismo. Se hace gluconeogénesis, hay reacciones de transaminación. Acá te puedo preguntar, por ejemplo, esta reacción de qué tipo es. O acá en el hígado, de alanina glucosa, qué tipo de vía metabólica es. ¿Qué me dirían ahí? Anabólica. Sí, y particularmente ¿cuál? Cuando estoy partiendo de un aminoácido y sintetizo glucosa. ¿Cómo se llama esa vía? Gluconeogénesis. Bien, gluconeogénesis sería. Y por ejemplo acá, donde este aminoácido, para formar ese amoníaco y después finalmente urea, ¿qué reacciones o qué vías metabólicas están implicadas acá? Ciclo de la urea. Ciclo de la urea, finalmente acá, y antes...
La descarboxilación oxidativa, no. La desaminación oxidativa del Esa. glutamato. Esa. Esa es la que me forma el amoníaco, la desaminación oxidativa del glutamato. Y finalmente el ciclo de la urea. Acá, fíjense también, tenemos un esquemita que ya vimos. Tengo estos ácidos triacilgliceroles. Por ejemplo, les puedo preguntar acá, ¿ante qué hormona se haría esta lipólisis? O que me cuenten qué está pasando acá. ¿Alguien me quiere contar? ¿Qué hormona? Profesoría sobre el tema de la insulina, ¿puede ser? Sí, en el caso de la lipólisis sería otra hormona. Cuando la biosintetizo, sí sería ¿El glucagón no es el glucagón, profe? Sí, sería el glucagón. Entonces, cuando tengo un ayuno prolongado, ahí el glucagón, fíjense, se une a su receptor, se da toda esta cascada de señalización que me permite formar el AMP cíclico y activar esta quinasa, que es la proteína quinasa A, que va a activar a la lipasa para que se dé esta lipólisis y se liberen por un lado glicerol y por otro lado los ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a circulación y los toma un tejido como por ejemplo el músculo. Y ahí, ¿qué va a pasar con esas? La beta-oxidación, profe. La beta-oxidación. ¿Qué más? En la que se va a formar NADPA reducido, en la que el acetil-CoA se puede seguir oxidando, en lo que después las coenzimas se pueden, creo que seguir oxidando, puede ser, en la que van a hacer esos electrones de la vía respiratoria para formar la síntesis de ATP, ¿puede ser? Bien. Entonces acá, yo esto por ejemplo lo voy a borrar y ustedes me van a contar eso, que sea beta-oxidación, que de ese producto final se forma acetil-CoA, que puede ingresar al ciclo de Krebs, se oxida completamente y esas coenzimas reducidas NADPA van a la cadena respiratoria y se forma ATP por fosforilación oxidativa. Eso sería. Y por ejemplo, les puedo preguntar si yo tengo insulina, ¿qué se haría? ¿Se haría todo esto o no? Se va como se va a formar una cascada de señalizaciones en la que se produzca la lipólisis. ¿Puede ser? No, ese es en el caso del glucagón, lo que contamos recién. Pero en el caso de la insulina es otra cosa. No los voy a romper, no voy a hacer lipólisis ni beta-oxidación. ¿Qué voy a hacer? A ver, eso lo podemos ver acá. Yo profe tenía eso, como que se hace la cascada de señalizaciones después de la insulina para hacer la lipopólisis. No la lipólisis, es en el caso del glucagón. En el caso de las dos hormonas hay cascada de señalización en un receptor, pero en el caso de la lipólisis, yo con el glucagón, fíjense que no tengo comida, no tengo energía, entonces rompo esto y obtengo energía. Pero en el caso de la insulina, que se secreta cuando yo estoy comiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a romper esto para obtener más energía si tengo mucha energía que me está entrando? Como glucosa. Van a formar los triacilgliceroles. Bien, voy a tener biosíntesis de triacilgliceroles, no voy a tener lipólisis. Al revés, los voy a biosintetizar. Y ahí como se va a romper y va a formar ácido graso y glicerol y el ácido graso se va a circulación, ¿puede ser? Pero eso sería en el caso del glucagón. Vos seguís pero esta es otra cosa, esto es en el caso de la insulina. En el caso de la insulina es al revés. Esto que vimos acá solo se da con el glucagón. Si esta hormona fuera insulina, esto no se hace. Lo que vos vas a hacer es formarlo, no romperlo, es formarlo. Entonces tengo un quilombo. Sí, tenés que estudiar de nuevo. Eso lo vemos acá, por ejemplo. Yo le puedo preguntar, ¿por qué si yo no como grasa y como solo carbohidratos, por qué sintetizo grasa? ¿Por qué sintetizo triacilgliceroles? ¿Cómo llego de tener un exceso de glucosa a tener mi reserva de triacilgliceroles? ¿Quién me quiere contar eso? Por el acetil-CoA, profe. De ahí el acetil-CoA puede formar cuerpos cetónicos en un ayuno prolongado o ácidos grasos en el caso que necesite. Bien, ácidos grasos
es un componente de los triacilgliceroles. Bien, el otro componente de los triacilgliceroles es el glicerol 3-fosfato. ¿Cómo llego de la glucosa al glicerol 3-fosfato? Ahí hay algo que me conecta, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Acá se ve. Yo tengo glucosa, tengo esta dihidroxiacetona fosfato que me permite formar glicerol 3-fosfato y a partir de eso un triacilglicerol. Entonces yo comiendo solo glucosa llego a glicerol 3-fosfato, que es un componente de los triacilgliceroles, y también llego a acetil-CoA, que es otro precursor para la biosíntesis de un triacilglicerol, de un ácido graso. Por acá llegó el glicerol 3-fosfato y por acá llegó el ácido graso, y junto todo eso y tengo mi triacilglicerol. Este es el glicerol a partir del dihidroxiacetona fosfato y estos ácidos grasos a partir del acetil-CoA. Eso puede ser, bueno, este esquemita también me relaciona todas las vías. Por ejemplo, qué sé yo, acá. Importancia de las vías de las pentosas. ¿Qué me dirían ahí? Profe, ahí sería que a partir de la glucosa 6-fosfato puedo formar ribosa, que eso en la pentosa forma la parte del azúcar del nucleótido. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más forma en la vía de las pentosas? Por una parte forma esa pentosa que lo necesito para los nucleótidos como Y precursor. también puedo generar NAD, que eso después lo usamos para la síntesis de los ácidos grasos. NAD fosfato reducido, acuérdense. No es NAD, no es el otro NAD reducido. Es NAD fosfato reducido que lo utilizo tanto para la biosíntesis de ácido graso como para la biosíntesis de colesterol, como para la biosíntesis de ácidos grasos. Bien. A ver acá. Esta, por ejemplo, acá. Tengo la cadena respiratoria. Y les puedo preguntar de dónde vienen esos electrones o esas coenzimas que tienen esos equivalentes de reducción que ingresan en la cadena respiratoria. ¿De dónde vienen? ¿Qué me dirían ahí? Pueden venir de distintas vías, ¿o no? Sí, a ver, acá tenemos un poco de todas, de estas, nómbrenme una de estas vías de donde venga el NAD y el FAT reducido. Glucólisis, ciclo de Krebs, Glucólisis, ¿qué viene de la glucólisis? NAD reducido. El NAD, que según la lanzadera por qué ingresa, puede ceder sus electrones a NAD o a FAT. Bien. Profe, también eso podría ser el ciclo del ácido cítrico que viene desde el NAD. El ciclo de Krebs, sí, hay forma no solamente NAD, FAT, sino fosforilación a nivel de sustrato. Ahí en el ciclo de Krebs. Bien, ¿de dónde más? Ahí van dos. Acá. Si tengo un ácido graso y lo oxido, ¿cómo se llama esa vía? Acetil-CoA, ¿cómo se llama esa vía? ¿Es la beta-oxidación, profe? Es la beta-oxidación de ácidos grasos. Bien, ¿qué se forma ahí? ¿Se forman estas coenzimas reducidas o no? Su nombre lo dice, si alguien se oxida, otro se tiene que reducir. Si él se oxidó, ¿quién se reduce? Entonces, ¿forma o no forma NAD y FAT reducido en la beta-oxidación de ácidos grasos? ¿Qué me dirían? ¿Que sí o que no? En la beta-oxidación formo FAT.
y NAD también. Los dos. Por vuelta de beta oxidación formo los dos, NAD y FAD. En total 5 por vuelta. Y ese acetil-CoA se vuelve a oxidar acá en el ciclo de Krebs. Entonces también formo NAD y FAD. Entonces, fíjense, de la beta oxidación de ácidos grasos, del ciclo de Krebs, de la glucólisis. Acá, de piruvato acetil CoA, ¿formo NAD o FAD reducido o solo uno de ellos? ¿Los dos, profe? No, uno solo. El NAD. Revísenlo después. Es NAD reducido porque el FAD se vuelve a reoxidar. Era la carboxilación del piruvato, profe, ¿no? Sí, esa vía se llama oxidativa el piruvato. Correcto. Bueno. Les puedo preguntar, por ejemplo, acá, de glutamato a alfa-cetoglutarato. ¿Cómo se llama esa reacción? ¿Es la biosíntesis de los aminoácidos? Fíjate que yo estoy partiendo de, si yo te digo de alfa-cetoglutarato a glutamato, sí. Pero si yo te digo al revés, parto de glutamato y llevo a alfa-cetoglutarato, ¿No es una transaminación eso? La desaminación. esa es la desaminación. Sí, es la desaminación oxidativa. Sí, es la desaminación oxidativa. Bueno, a ver, ¿qué más? Para eso, como les dije, como les vine diciendo siempre, les vine diciendo, traten de, en cada vía, de qué parto y a qué llevo. Si es anabólica y es catabólica. Si es catabólica, siempre, casi siempre le forma estos NAD y SOFAD. Fíjense si son los dos o es uno de ellos. ¿Qué más? El glicerol. Si yo parto de glicerol o parto de un triacilglicerol, ¿puedo hacer gluconeogénesis? ¿Puedo llegar a glucosa? Si yo parto de un triacilglicerol y llego a un glicerol y ácido graso, ¿cómo se llama esa vía? Que la estuvimos viendo recién. Que decía recién la compañera que dale que era con, le decíamos que era con el glucosa. Lipólisis. Lipólisis. Si yo parto de un triacilglicerol y llevo glicerol y ácidos grasos, esa vía se llama lipólisis. Ahora, si yo tengo ácidos grasos y glicerol y formo un triacilglicerol, ¿cómo se llama esa vía? Lipogénesis o biosíntesis de triacilgliceroles. Bueno, a ver acá está más completo. Fíjense, la glucosa, por ejemplo, si parto de glucógeno y llego a glucosa, ¿ahí qué vía sería? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Glucogenólisis, sí. Y si yo parto de glucosa y llego a glucógeno, La glucogenogénesis. glucogenogénesis, sí. Si yo parto de piruvato, miren acá está más, de piruvato o de lactato y sintetizo glucosa, ¿cómo se llama esa vía?
Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Si yo parto de malato, o qué sé yo, de un aminoácido, glutamato, o alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, y llego, o de alanina, acá, que no está, pero parto de alanina y llego a glucosa, ¿cómo se llama esa vía? También igual, profe, ¿no? Sí, también igual, gluconeogénesis. Solo que en un caso parto de un aminoácido y en otro caso, qué sé yo, parto de glicerol. Bueno, en este caso fíjense que tiene la ubicación citosólica donde ocurre. En este caso que no tienen, yo les puedo preguntar acá, por ejemplo, ¿dónde ocurría el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Bien, en la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurría esta vía de glucosa piruvato? En el citosol. La glucólisis ocurre en el citosol. ¿Y esta vía de un ácido graso acetil-CoA, dónde ocurría? ¿Esa no era mitad y mitad en la parte citosólica y otra en la parte mitocondrial? Esa sí. La beta-oxidación, ¿qué parte ocurre en el citosol? ¿Ese ácido graso directamente se oxida en la matriz mitocondrial o qué tiene que hacer primero? No, primero se tiene que activar. Bien, entonces la activación ocurre en el citosol, se une a una coenzima A y de ahí la beta-oxidación recién ocurre en la matriz mitocondrial. Bien. A ver qué más podemos preguntar de acá. Por ejemplo, este esquemita que vimos, les puedo preguntar que me cuenten, a ver qué está pasando acá. Bueno, entonces con respecto a este esquema, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno come? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué vía, por ejemplo, se activa? ¿Qué vía estimulo? ¿Qué sería esta de glucosa piruvato? Glucólisis. No, Bien. perdón. Sí, Sí, glucólisis. glucólisis. Está bien. Glucólisis, Está bien, está bien. ¿De qué tipo sería? Aeróbica. Glucólisis aeróbica, bien. ¿Qué más hago? Fíjense, que estoy sintetizando aquí. ¿Qué tipo de lípido? ¿Qué eran las VLDL? ¿Se acuerdan? Las lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué tienen adentro esas VLDL? Triacilgliceroles. Triacilgliceroles. Entonces hago biosíntesis de ácidos grasos y hago lipogénesis, sintetizo triacilgliceroles, que son las VLDL estas que veo acá. ¿Y a dónde van esas VLDL?
al tejido adiposo, profe. Bien. Pero entran esos triacilgliceroles, ¿qué les pasa? Esos, ¿Sufren lipólisis? bien, sufren lipólisis por una lipasa endotelial. ¿Y qué entra a ese adipocito, a ese tejido adiposo? Entra como grasa. Pero como glicerol, como ácido graso, como triacilglicerol. ¿Ácidos grasos? Como ácidos grasos. Entra como ácido graso y ahí de nuevo se biosintetiza ese triacilglicerol. Y acá en el músculo también. Fíjense. Después, esos aminoácidos que entran con la comida, ¿qué vía tengo acá? Biosíntesis de proteínas. ¿Tengo proteólisis acá en el músculo por acción de la insulina o no? ¿O qué utiliza el músculo ahí como para hacer su trabajo de contracción muscular? ¿Qué vías se están produciendo? La glucógenolisis, porque el hígado nada más tiene la insulina, el músculo no. No, la insulina actúa en todas las células que tienen receptores. Todas las células tienen receptores para insulina. Pero fíjense que acá tengo mucha oferta de glucosa en circulación. ¿Qué va a hacer ese músculo? ¿Qué vías metabólicas va a hacer ese músculo para hacer la contracción? Por ejemplo, el corazón. Imaginemos que ese tejido muscular es el corazón que no puede parar y tiene que seguir trabajando. ¿Qué vías metabólicas harían ustedes para que tenga ATP ese músculo y pueda hacer la contracción muscular? En este caso que yo tengo mucha oferta de glucosa, de aminoácidos, de lípidos, de ácidos grasos, ¿qué harían? ¿Haría glucólisis ese músculo? No, haría generaría glucógeno. Sí. Glucogenogénesis. Y pero para obtener ATP, eso para tener su reserva. Bien, haría glucogenogénesis. Pero no haría glucólisis. Sí, también, obviamente. Bien, sí. Pero ¿cuál de las glucólisis? ¿La aeróbica o la anaeróbica? La aeróbica. Bien. ¿Y después qué otra vía haría? ¿Me quedo ahí con el piruvato o sigo? En el caso del músculo. Ahí puede seguir, profe. Bien. ¿Cómo sigo? Fíjense que se está oxidando completamente. Oxidando. Entonces, ¿qué vías siguen? ¿Dónde pierdo? Como esos carbonos, como dióxido de carbono, acá. En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs y de piruvato acetil-CoA. Entonces estoy haciendo todo eso. Estoy haciendo en el músculo, hago glucólisis aeróbica, descarboxilación oxidativa, sigo con el ciclo de Krebs. Como tengo grasa, también puedo hacer beta-oxidación de ácidos grasos. Entonces estoy oxidando completamente a dióxido de carbono y agua, esa glucosa o ese ácido graso. Esto sería, bueno, un poco lo que vemos. Y acá el hígado también hace su reserva de glucógeno para cuando no tenga glucosa. Y en este caso, fíjense, acá tenemos la acción de glucagón por una parte en el adipocito y por otra parte en el hepatocito. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Cuándo se da esta secreción de glucagón? ¿Cuando comí o cuando tengo un ayuno prolongado? Cuando hay un ayuno. Cuando hay un ayuno, bien.
Entonces, esa hormona va a dar una cascada de señalización. ¿Qué me quiere contar esto? ¿Qué vías estoy estimulando acá? En el adipocito, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba esta enzima? Quinasa A. La proteína quinasa A, bien, ¿qué hacía esa? Es una quinasa, por lo tanto, fosforila. ¿A quién está fosforilando? A las perilipinas. A las perilipinas, bien. ¿Qué rodean las perilipinas? Y tienen como secuestrado ahí, en el adipocito. A los triacilgliceroles. A los triacilgliceroles, bien. Entonces lo fosforila y deja que entre quién, que actúe quién. ¿Y a quién más fosforila esa proteína quinasa A? ¿A los ácidos grasos? No fosforila los ácidos grasos. ¿Quién rompe esos triacilgliceroles? ¿Cómo se llama la enzima esa que rompe triacilgliceroles? Lipasa. Lipasa, pero en este caso es una lipasa sensible a hormonas, que cuando se fosforila está activa y rompe ese triacilglicerol y me deja los ácidos grasos y el glicerol por otra parte. Ese sería en el caso del adipocito. Y en el caso del hepatocito, el glucagón, ¿qué haría? Lo mismo, la proteína quinasa A va a fosforilar y activar a la enzima que cataliza la formación de malonil-CoA, a la acetil-CoA carboxilasa. Y ese malonil-CoA, fíjense, es el precursor para la biosíntesis de ácidos grasos. El glucagón, fíjense, en realidad vía insulina, la fosfatasa, el glucagón la fosforila y la inactiva, y la insulina la desfosforila y la activa. Entonces cuando llega el glucagón, la fosforila y ya no se puede formar este malonil-CoA. A no tener este malonil-CoA, que lo utilizo para la biosíntesis de ácidos grasos, este malonil-CoA ya no puede inhibir a esta proteína transportadora de acilos, que era la carnitina aciltransferasa 1. Por lo tanto, ese ácido graso que se rompió, ese triacilglicerol que ahora quedó como ácido graso, puede ingresar acá a la mitocondria y sufrir beta-oxidación. Entonces ahí sí tengo mucho acetil-CoA, que como no puede seguir el ciclo de Krebs, forma los cuerpos cetónicos. Y este caso sería en el caso de glucagón, que sería más o menos lo mismo. Entonces en un ayuno prolongado, fíjense acá en el hígado, ¿qué vía se da? De alanina a glucosa. ¿Cómo se llamaba esa vía? O de lactato a glucosa. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Hago glucosa y lo mando a circulación para que el cerebro use esa glucosa o los eritrocitos usen esa glucosa. ¿Y qué estoy haciendo en el tejido adiposo cuando estoy en un ayuno prolongado? ¿Qué vía metabólica? La lipólisis. Bien, hago lipólisis, rompo ese triacilglicerol, por lo que vimos recién de las perilipinas y la lipasa sensible a hormona, entonces se manda ácidos grasos para que utilicen, fíjense, el músculo, por ejemplo, y se manda glicerol. El glicerol, si yo parto de glicerol y sintetizo glucosa, ¿cómo se llamaba esa vía? Gluconeogénesis. Si parto de la alanina, lactato, glicerol, o sea, cualquier fuente que no sea una fuente no glucídica y me permite sintetizar glucosa o glucógeno, hablo de gluconeo, porque estoy sintetizando de algo diferente a un carbohidrato.
que es un aminoácido, el lactato, un lípido como el glicerol, me permite hacer glucosa, entonces gluconeogénesis. Y bueno, acá de ácidos grasos a dióxido de carbono y agua, ¿qué vía metabólica está haciendo el músculo ahí? Beta oxidación y ciclo de Krebs, ¿no? Beta oxidación y ciclo de Krebs, sí. Y acá, estas proteínas que llegan a aminoácidos y esos aminoácidos los catabolizo en el músculo, ingresan al ciclo de Krebs. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama esa vía? De romper una proteína, obtener los aminoácidos. ¿Cómo se llama eso? Proteólisis. Esa es la proteólisis, bien. Y esos aminoácidos que los oxido, ¿cómo se llama eso? Aquí los puedo oxidar los aminoácidos. ¿Qué vías metabólicas pueden seguir un aminoácido que se está oxidando? Que lo vemos acá recién. También en ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Y qué más? ¿Todos se oxidan completamente en el ciclo de Krebs o no? No, otros pueden llegar hasta acetil-CoA. Entonces, algunos aminoácidos se pueden oxidar totalmente en el ciclo de Krebs o pueden llegar hasta acetil-CoA y formar cuerpos cetónicos. ¿Cómo se llamaban esos aminoácidos que me formaban solo cuerpos cetónicos? Cetogénicos. Bien, y los que me permiten formar glucosa, ¿cómo se llamaban? Glucogénicos. Bien, y de estos, ¿cuáles serían glucogénicos? De acá, fíjense, tienen muchos. A ver, elijan uno que sea glucogénico. ¿Por qué es glucogénico? Porque te permite formar glucosa. Claro, me permite hacer gluconeogénesis. Bueno, de estos que ustedes ven acá, ¿quién sería un aminoácido glucogénico? El aspartato. El aspartato, sí. El glutamato. Bien, el glutamato. ¿Quién más? ¿Y el oxalacetato? El oxalocetato es un alfa-cetoácido, no es un aminoácido. Ah, Fíjense en todos estos, la alanina, que vimos acá del piruvato, y yo les decía que la alanina, el piruvato es el alfa-cetoácido de la alanina, entonces la alanina también es un aminoácido glucogénico. A ver, ¿qué más? Y acá le puse también un poco de lipoproteínas. A ver si se acuerdan algo. A ver, ¿cómo se llama esta lipoproteína que sintetiza el hígado? Tiene sus siglas. HDL. Las HLN o las lipoproteínas de la H es de high, de alta densidad. ¿Y qué tiene? ¿Qué tipo de apos tiene y qué tienen adentro de esas HDL? ¿Qué llevan adentro? ¿Y qué tipo de apo tienen? Acá está, apo C, apo A y apo E. ¿Y qué llevan adentro? ¿Son ricas en qué? ¿En triacilgliceroles o en colesterol? En colesterol esterificado. En colesterol, bien. Fíjense que cuando nacen, bueno, tienen una forma discoide y después en circulación
adquieren ese colesterol del tejido extrahepático, y este es HDL2 ahora, es rica en colesterol esterificado que saca de esas células extrahepáticas, vuelve al hígado. Y en circulación también intercambia con las VLDL y los kilomicrones. Las VLDL y los kilomicrones les dan esos triacilgliceroles, y las HLDL le dan colesterol esterificado. Hacen como un intercambio. Fíjense, llevar colesterol desde un tejido extrahepático hacia el hígado es lo que se llama el transporte invertido de colesterol. Ahora, ¿qué hace el hígado con ese colesterol? ¿Para qué lo usará? Para las sales biliares, Bien, digestión de lípidos. Bien, para las sales biliares, digestión de lípidos. ¿Para qué más puede ser? ¿Dónde lo vimos en el colesterol cuando vimos biología 1? ¿Dónde estaba? Para sintetizar hormonas. Para sintetizar hormonas, bien. ¿Qué más? ¿Lo tenía como componente estructural de alguna parte de la célula? Sí, es componente estructural. ¿De qué? De membranas. De membranas. Bien, entonces, ahí en el hígado, ese colesterol. En el hígado, ese colesterol lo va a utilizar para las sales biliares, para secretar la bilis y que se produzca la digestión de lípidos, o como componente estructural de su membrana celular, o mandarlo a circulación para que otros tejidos que necesiten sintetizar hormonas a partir de ese colesterol puedan hacerlo. Y este esquemita, a ver, por ejemplo, ¿para qué puedo usar ese aminoácido? ¿Qué función o qué destino le puedo dar a un aminoácido? ¿Lo puedo usar como fuente de energía? Sí. ¿Para una vía catabólica? Sí. ¿Qué vías serían en ese caso que dijimos recién? ¿O cuál sería el primer paso para oxidar ese aminoácido? La beta oxidación y después el ciclo de Krebs. Para hacer beta oxidación, no. Hablo de un ácido graso. Así que no. Cuando digo de beta oxidación estoy hablando de un ácido graso, pero acá estamos hablando de un aminoácido. Un aminoácido, si yo lo quiero oxidar, si lo quiero catabolizar, ¿qué es lo que primero le tengo que sacar a ese El grupo aminoácido? amino. Bien. Por transaminación. Bien, ¿eso se lo saco por transaminación o por desaminación oxidativa del glutamato? Bien, una vez que ya le saqué el grupo amino, sigo con ese esqueleto carbonado de ese aminoácido. ¿Qué vía metabólica puede seguir de todas estas que vimos acá? El ciclo de Krebs. Bien, se puede oxidar, integrarse ahí en el ciclo de Krebs o llegar hasta dónde. Hasta acetil-CoA y después cuerpo cetónico. Por eso tenemos los aminoácidos glucogénicos o cetogénicos. Entonces se podría oxidar. Fíjense, entonces cuando yo le saco el grupo amino y hago esa transaminación o esa desaminación oxidativa, lo que me queda, ese esqueleto carbonado, es el alfa-cetoácido. Como el piruvato sería un alfa-cetoácido de la alanina. El alfa-cetoglutarato sería un alfa-cetoácido de glutamato. El oxaloacetato sería un alfa-cetoácido del glutamato, del espartato, perdón. Bueno, esos son alfa-cetoácidos, cada uno deriva de su aminoácido respectivo, que se le sacaron el grupo amino. Entonces, eso los puedo oxidar y siguen ciclo de Krebs
o acetil-CoA, y en el caso de que lleguen a acetil-CoA forman los cuerpos cetónicos, y en el caso de que necesite sintetizar glucosa, esos intermediarios del ciclo de Krebs se me pueden hacer gluconeogénesis. ¿Y qué pasa con ese grupo amino que le saqué? ¿Qué camino sigue? El ciclo de la urea. Bien, el ciclo de la urea. ¿Por qué se hace el ciclo de la urea? Porque la urea el amoníaco. es tóxico. Bien, porque el amoníaco es tóxico. Entonces la urea es más soluble, no es tóxica y es la forma de eliminar ese grupo amino. No como amoníaco, sino ya como urea. Eso sería, ¿cuándo haría eso? ¿Cuándo haría ese catabolismo de aminoácidos? ¿Lo haría cuando yo como? ¿O lo haría en un ayuno reciente o en un ayuno prolongado? ¿Cuándo En haría? ayuno prolongado. En un ayuno prolongado. ¿Y qué pasa si yo comí y tengo mucha oferta de grasa de todos los aminoácidos? ¿Qué vía metabólica seguiría si yo tengo una dieta balanceada y tengo de todo y tengo todos los 20 aminoácidos y todos los aminoácidos esenciales? Tengo todo. ¿Qué vía metabólica puedo seguir? Sintetizar hormonas. Bien, puedo sintetizar hormonas. ¿Qué más? ¿Cómo qué? ¿Qué hormonas pueden derivar de aminoácidos? ¿Qué vimos? Adrenalina. Adrenalina, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, muy bien. Las hormonas tiroideas también. Bien, ahí ya sinteticé algunas hormonas a partir de esos aminoácidos. ¿Qué más puedo hacer? Si tengo todos esos aminoácidos, los 20 esenciales, los 20 y tengo todos los esenciales, los 8 aminoácidos esenciales. ¿Harías biosíntesis de proteínas? ¿O no? Sí, profe, si están todos, sí. Bien, si están todos, si yo tengo la energía de la glucosa, tengo los 20 aminoácidos porque tengo todos, voy a hacer biosíntesis de proteínas. Y en ese caso, ¿qué sería? ¿Una vía anabólica o catabólica? Anabólica. Anabólica. Bien. Bueno, creo que con eso estaría todo. Bueno, con estos esquemitas van a tener el parcial. Yo les voy a preguntar, les voy a borrar, qué sé yo, algunos intermediarios y el texto. Pero van a tener los esquemas para contarme qué está pasando. Y, como les dije, 10, 15 minutos nomás con cada alumno. ¿Dudas? Profe, una consulta. Si, por ejemplo, promocionamos, ¿cómo es el tema de la libreta y esas cosas? Y eso lo tienen que consultar con Erika o con Marité. Yo le paso las notas a ellas y me parece que se tienen que anotar. Como en las otras materias se anotan. Anotarnos en la primera fecha. Sí. Y Ah, yo bien. les paso la nota con promoción. Ah, buenísimo, profe. Gracias. Creo que es así, pero consulten con Erika. Sí, supongo que será como las otras materias. Bueno, entonces traten como les dije al principio, tener en cuenta de qué parto, a qué llego, si eso es anabólico, si es catabólico, si lo hago cuando comí o si lo hago en un ayuno prolongado bajo la acción de qué hormona. Virginia, a todos los que promocionen les pasé la lista. Subí al aula virtual la lista y el horario, que ahora la voy a subir corregida. Virginia Sierra. No, vos no te tengo, porque vos estás como oyente, ¿o no? A ver, Sierra. Sí, profe, es oyente. Claro, pero no, en tu caso, vos
El final lo puedo tomar así, pero vos ahora no rendís parcial, vos estás como regular, Virginia. Pero el final va a ser algo así. Así que no se preocupen. Traten de estudiar así para el final, como les digo, tratando de... bueno, como les digo, a mí no me importa que se sepan el nombre de las enzimas, pero sí de qué parto, a qué llego, dónde lo hago para obtener energía, esa energía en forma de qué está, en forma de coenzimas que van en la cadena respiratoria, o en realidad sintetizo ATP. Acá algo que no les dije es, por ejemplo, la fosforilación al nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. ¿Cuál sería la fosforilación acá al nivel de sustrato y cuál sería la fosforilación oxidativa? Y bueno, eso sería todo. ¿Otra duda? Bueno, entonces con esto terminamos y traten de ser puntuales, por favor, para el parcial.